Me llamo Mark Hutchinson y trabajo como operador de drones en el buque de investigación Argo Explorer. Llevamos varios meses surcando el Océano Pacífico, escrutando cada rincón disponible de la fosa de las Marianas. Sí, hay gente a la que este tipo de trabajo le resulta monótono. Turnos interminables, tediosas miradas a pantallas sin nada más que oscuridad detrás. Pero para mí era todo un reto. Desde niño me ha fascinado la idea de explorar los lugares más inaccesibles de la Tierra. Sin embargo, resultó que el romanticismo se desvanece rápidamente cuando estás en un barco, donde no existe ni el ritmo habitual del día y la noche, ni las comodidades ordinarias. Todo lo que te rodea respira tecnología, y el aire viciado de la sala del operador está impregnado de olor a metal, plástico y oxígeno exhalado. Aquí abajo no hay luz solar, y un solo error puede costar cientos de millones de dólares y años de trabajo. Los sucesivos expertos se refieren en broma al Argo Explorer como una pequeña isla de cordura en medio de una oscuridad sin límites. Pero me he preguntado repetidamente si la palabra sentido común es tan apropiada en este caso. Normalmente, mi trabajo consiste en lanzar nuestro dron Stingray, controlar todos los indicadores mientras se sumerge, ajustar la trayectoria y recoger datos de vídeo de la cámara y los sensores. El Stingray es prácticamente una maravilla de la ingeniería. Sobrevive a presiones que aplastarían a un submarino convencional, está equipado con potentes reflectores, manipuladores capaces de recoger muestras de suelo y biológicas, y un sistema de comunicaciones que atraviesa kilómetros de agua salada. Al menos por ahora, todo funciona como debe. Cuando llegué por primera vez al Argo Explorer, tuve la corazonada de que había algo más que especies raras de peces o rocas submarinas acechando en el fondo del océano. Muchos operadores y biólogos marinos debíamos de tener la secreta esperanza de descubrir algo sin precedentes y hacernos famosos por ello. Pero cuanto más nos adentrábamos, más me daba cuenta de lo oscuro que estaba todo allí abajo. Un vacío silencioso y frío habitado por criaturas que pondrían la piel de gallina a quien no estuviera preparado. Estaba acostumbrado a peces feos y dentudos, medusas extrañas y cefalópodos enormes. Pero en algún momento dejaron de asustarme, porque había cosas mucho más aterradoras. Todo empezó en la 9ª semana de expedición, cuando tuve que sustituir a un compañero en el turno de noche. Ya había hecho el turno de noche antes, pero normalmente había dormido bien durante el día. Esta vez había descansado poco, me zumbaba la cabeza y sentía los ojos innecesariamente pesados. Entré en la sala del operador, donde todo estaba iluminado únicamente por la suave luz verdosa de una docena de monitores. Recuerdo que tomé un sorbo de café fuerte de un termo y entrecerré los ojos para ver los indicadores. El Stingray ya había descendido al agua y la inmersión se desarrollaba según lo previsto. Eché un vistazo a los indicadores: presión, temperatura, estado de la batería. Todo parecía normal. En un momento dado, oí un leve crujido en los auriculares. Lo primero que hice fue comprobar los soportes y los cables, pensando que eran interferencias normales. Pero el sonido no era como un crujido estático, sino más bien como un golpeteo o un arrastrar de pies. Presa de un miedo estúpido, me eché hacia atrás en la silla y dirigí la mirada a la pantalla central con la señal de la cámara. Oscuridad. Solo el cono de luz del reflector del Stingray distinguía las nubes de partículas en suspensión que flotaban delante del objetivo. Después, movimiento. Me tensé. Contuve la respiración. A pocos metros del dron, algo se deslizó, largo y retorcido. El corazón me dio un vuelco. Desplacé el control de la cámara hacia allí, intentando distinguir la silueta. Nada, solo una oscuridad sin límites. Rebobiné la grabación y la vi varias veces. Efectivamente, había una sombra blanquecina que se movía con demasiada suavidad para ser un pez. O solo me lo parecía a mí. Moví el cursor
Activé otros filtros. Turbia, oscura, nada concreto. Quizá el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Me recosté en la silla y seguí observando, tomando notas. Eso parecía ser todo. Pero el corazón me siguió latiendo con fuerza durante un par de minutos, como si hubiera corrido una carrera campo a través. A la mañana siguiente se lo conté a mi compañero de turno, Tom Wilson, un operador más experimentado. Resopló e hizo un gesto con la mano. Tú, un novato, seguirás pensando monstruo más de una vez cuando una gran anguila pase nadando por el fondo. Relájate. Así que me relajé, o al menos lo intenté. Pero por tercer día consecutivo, cuando volví a encontrarme ante los monitores por la noche, oí un crujido familiar. Ahora era más frecuente, como si alguien estuviera golpeando suave pero metódicamente el casco del Stingray o las paredes de la cueva donde estábamos filmando de nuevo. La cueva, por cierto, fue descubierta por nuestro equipo hace un par de semanas. A más de 10.000 metros de profundidad, el escáner mostró un vacío anómalo en las capas de roca. Los científicos estaban locamente interesados en este hecho. Las hipótesis iban desde un tubo volcánico submarino hasta una cavidad gigante que podría haber sido arrastrada por las corrientes submarinas. Lanzar allí el Stingray era una empresa extremadamente arriesgada. Cualquier error de control o derrumbe nos amenazaba con la pérdida de costosos equipos. Pero los clientes insistieron y el capitán accedió. Si podíamos filmar el interior del túnel submarino, sería toda una sensación. La tarde anterior a mi fatídico turno transcurrió con el ajetreo habitual. Repasé los registros anteriores, recorté fragmentos superfluos que no tenían valor científico. Nada sobrenatural. Bóvedas de piedra, formaciones parecidas a estalactitas, lugares de depósitos metálicos. Pero en un fragmento noté un extraño resplandor durante una fracción de segundo, como si allí destellaran algunos dibujos de la pared. Detuve el encuadre, lo acerqué. Efectivamente, líneas, como talladas a mano. ¿Una especie de rayas ornamentales? Llamé a uno de los geólogos, pero se limitó a encogerse de hombros. Una ilusión. Las fracturas naturales a veces forman patrones muy regulares. Quería creer que solo era una casualidad, pero seguía sintiendo una creciente inquietud en mi interior. Más tarde, resultó que yo no era el primero que observaba esos patrones en la cueva. 2 científicos habían pasado su tiempo libre analizando las imágenes, intentando demostrar que las formas eran demasiado regulares. Su hipótesis era que había sido el hogar de criaturas inusuales de las profundidades marinas o incluso de una antigua civilización. Ellos replicaron que tales cosas no eran científicas y que cómo podría surgir en la oscuridad eterna una forma de vida compleja capaz de tallar algo en piedra. Al caer la noche, me encontré de nuevo en la solitaria cabina con su luz tenue y suave. El dron ya había descendido a la cueva, y el plan consistía en que yo guiara el Stingray por los pasillos laterales, tomando detalladas fotografías panorámicas. Todo iba en silencio. Lo único que captaba la cámara eran las paredes cubiertas de limo, las estalactitas que sobresalían, los raros crustáceos y peces de aguas profundas que correteaban bajo la luz brillante. Estaba concentrado, con las manos firmes en las palancas de control. Entonces oí de nuevo ese sonido crepitante. Detuve el dron e intenté ajustar el filtrado del sonido. Pasaron los segundos y el ruido se hizo más fuerte. Me pareció que hacía temblar las paredes de la sala de control. Y entonces, en la pantalla, bajo el haz del reflector, apareció una figura blanquecina. Me moví involuntariamente hacia adelante. Vi algo oblongo, como un miembro retorcido con protuberancias afiladas, pegado al casco del dron. Se oyó un chirrido, como de garras sobre metal. En el mismo momento, la imagen se distorsionó. Comenzaron las interferencias. Solo tuve tiempo de ver un fragmento del cuadro. Un largo brazo huesudo desapareció rápidamente en una hendidura lateral. Una fuerte sacudida y el Stingray salió despedido contra la pared de piedra.
Se había comportado sin problemas hasta entonces, y hubo una oleada de presión en los indicadores, como si alguien de fuera hubiera agarrado la máquina y la estuviera apretando. Pulsé botones frenéticamente. Aumenté la velocidad del propulsor, intentando liberarme. La pantalla parpadeaba. La imagen saltaba. Se oyó un horrible chirrido en los altavoces, luego un crujido. Y justo antes de que se cortara la señal, milagrosamente conseguí ver a la criatura en la grabación, aferrada a la cámara. Miraba fijamente al objetivo con ojos blancos y ciegos y una boca llena de finos dientes de aguja. Perdí la noción del tiempo. Todo desapareció en la oscuridad. La conexión se cortó. Cogí el micrófono y llamé al capitán y a mis colegas. Un minuto después, el puente de mando se llenó de voces ansiosas. Habíamos perdido el contacto con el Stingray. El capitán nos ordenó que desconectáramos la inmersión y subiéramos el cable, pero el dron flotaba en la profundidad sin signos de actividad. Todo lo que podíamos ver era el cable tirando tenso. Entonces oímos un ruido metálico. Eso era todo, una conexión rota. Se me encogió el corazón. Nadie sabía qué hacer. El Stingray es una de las máquinas más caras y fiables del mundo. Si algo en las profundidades lo había destruido o robado, significaba que allí moraba una criatura de naturaleza desconocida. Intentamos encender los canales de reserva en vano. El Stingray estaba en silencio. La gente de la sala de operadores cuchicheaba. Algunos sospechaban de un colapso geológico, otros de una corriente de agua destructiva. Pero yo no podía olvidar la extremidad huesuda y los ojos sin pupila. Pensé que era una alucinación, pero el vídeo lo confirmó. En los últimos segundos había algo indescriptible. La pesadilla había comenzado. El barco se estremeció. El agua retumbó en las profundidades. Los observadores de las cámaras de a bordo vieron algo enorme flotando bajo la quilla. El Argo Explorer era como un juguete para semejante criatura. Al menos así lo describieron el aterrorizado técnico y el operador de radio que vieron la sombra gigante en el monitor. El capitán nos ordenó acercarnos a la superficie y salir de la zona, pero nos acechaban extraños fallos. La comunicación con el exterior fallaba. Los radares daban distorsiones. Los motores intentaban ganar impulso a sacudidas. Parecía como si toda la electrónica estuviera siendo atacada desde el exterior. Cuando la nave pudo alejarse unos 2 kilómetros, las caóticas interferencias remitieron. Pero nadie se sentía seguro. Los científicos organizaron un equipo de emergencia para averiguar qué había ocurrido. Pudieron deducir, a partir de pruebas circunstanciales, que la cueva podría contener todo un sistema de pasadizos que se extienden a lo largo de kilómetros, lo que significa que si estas criaturas viven allí, tienen espacio para moverse, y posiblemente una colonia entera. Parece una locura, pero después de la desaparición de la mantarraya, nadie pensó que fuera una fantasía. Anduvimos a la deriva durante días intentando contactar con centros de investigación en tierra. Finalmente, conseguimos una señal codificada. Prometían enviar una nave auxiliar con un dron aún más seguro, el Cerberus. A pesar de la conmoción, no pude evitar pensar que volveríamos a intentar bajar y averiguar quién o qué había destruido el Stingray. Pero el tiempo que transcurrió hasta la llegada de la nave se alargó de forma agonizante. La tripulación estaba en un terrible estado de suspense. Varios de ellos se quejaban de pesadillas, en las que oían el mismo ruido de arañazos detrás de los mamparos. Y yo tuve esos sueños. Veía pasillos oscuros con miembros blanquecinos que se retorcían por las paredes y ojos sin fondo que miraban desde la oscuridad. Al cuarto día hubo una nueva emergencia. El oficial de guardia dio la alarma en plena noche. El cabrestante de popa se movió de repente, como si alguien hubiera sacado el cable del agua. Las cámaras instaladas en la parte trasera del barco captaron la ominosa silueta en la superficie, adentrándose en el agua. Había arañazos profundos en el cable, como dejados por garras afiladas. No había duda.
algo se había acercado al barco, y claramente no con intenciones pacíficas. Los altavoces volvían a interferir, provocando el mismo ruido crepitante que les incomodaba. Cuando llegó la nave de apoyo con el Cerberus, me sentí aliviado y aterrorizado a la vez. El Cerberus es un vehículo único con blindaje pesado y armas no letales, cargas de electrochoque para disuadir a los grandes depredadores. Parecía que nuestra expedición se estaba convirtiendo en una operación militar. Se decidió que yo, como la persona que mejor conocía el sistema de túneles, según Stingray, participaría en el descenso del Cerberus. Me temblaban las manos al firmar los papeles de consentimiento. La inmersión comenzó a primera hora de la mañana. El Argo Explorer había regresado al punto de peligro. Me senté en la sala de control con los técnicos y el oficial de seguridad. Ellos controlaban los movimientos del dron, mientras que a mí me confiaron la cámara de alta resolución y el manipulador. Cerberus descendió lentamente, paso a paso. Cuanto más descendíamos, más fuerte se hacía el ruido en las ondas. Me pareció volver a oír aquel ruido sordo. Al entrar en la cueva, nos alcanzó una ráfaga de interferencias, pero Cerberus estaba mejor protegido. La imagen solo parpadeaba un poco. Seguimos la ruta del Stingray. Vimos algunos de sus restos. Se me encogió el corazón al ver los jirones con arañazos del dron. Estaba claro que las había dejado una fuerza increíble. Un trozo de cable se extendía desde el casco del Stingray, desapareciendo en las profundidades del túnel. Tras hundirnos otros 30 metros, nos encontramos en una espaciosa cámara. Estalactitas, rocas sedimentarias, turbidez en el agua, y de repente, movimiento. Una gran sombra pálida destellaba en la oscuridad detrás de una de las rocas. Dirigí el reflector, pero no vi nada. El oficial decidió activar un proyectil luminoso acústico para ahuyentar a los habitantes. Se produjo una explosión ensordecedora. El destello iluminó la cueva, levantando una nube de partículas en suspensión. Y en el centro mismo de este caos, relampagueó algo alargado que se arrastraba por el fondo. Antes de que nos diéramos cuenta de lo que era, otros como él salieron arrastrándose de detrás de las rocas. No tenían aletas y sus extremidades parecían rígidas patas quitinosas. Sus ojos, más bien orbes blancos sin pupilas, reaccionaban claramente a nuestra luz. Las criaturas silbaron, o algo así, y luego todas juntas se abalanzaron hacia el Cerbero. El oficial ordenó una descarga eléctrica. Una potente descarga estalló en el agua. Las criaturas más cercanas se convulsionaron y retrocedieron, pero algunas seguían avanzando. Me di cuenta de que no solo se movían caóticamente, sino que actuaban en concierto, como si fueran un único enjambre. Empezamos a avanzar hacia el estrecho pasillo, pero una de las criaturas se agarró al brazo del Cerbero con unas extremidades huesudas y puntiagudas. En la pantalla pude ver cómo quedaban profundos arañazos en el metal. El oficial disparó una segunda carga de electroshock, y el monstruo se apartó bruscamente y se alejó flotando, perdiendo pálidas escamas de carne. Pero varios más emergieron por el lateral, intentando rodearnos. El Cerberus se estremeció con los golpes y el rechinar de dientes. No hubo más remedio que emplear medidas más duras. El dron tenía un pequeño proyectil explosivo diseñado para despejar escombros. Lo disparamos más cerca del centro del grupo de criaturas, provocando el derrumbe de parte de la bóveda. El estruendo fue terrible. Los escombros se desparramaron por el agua, golpeando tanto a las criaturas como al Cerberus. El blindaje resistió, y algunas de las criaturas quedaron atrapadas bajo los bloques. A juzgar por los destellos de las siluetas blancas, muchas estaban muertas o mutiladas. Aprovechando el momento, nos apresuramos hacia la salida. La cueva seguía desmoronándose, reventando de estalactitas y levantando lodo. Cuando salimos me sentí aliviado. El dron empezó a subir y mantuvimos el control, aunque las interferencias seguían silbando en las ondas. El técnico me dijo más tarde que las interferencias se producían en oleadas, como si las criaturas estuvieran intercambiando señales.
Cuando el Cerberus fue izado a cubierta, toda la tripulación se reunió a su alrededor, observando sus placas destrozadas y sus profundos surcos. Estaba claro que no nos habíamos encontrado con un solo monstruo, sino con una colonia de criaturas desconocidas para la ciencia. Las grabaciones mostraban ojos blancos, extremidades huesudas y movimientos coordinados, y aquellos extraños símbolos en las paredes podían indicar algo más allá de la evolución normal. La mayoría había decidido que era inútil y demasiado peligroso permanecer aquí. Nadie quería repetir el destino del Stingray. El capitán ordenó llevar el Argo Explorer a aguas seguras y entregar todos los materiales al cliente. Pero no podíamos evitar la sensación de que al perturbar un rincón del abismo, habíamos desatado una fuerza primigenia o despertado una vida antigua que no quería estar en nuestra vecindad. Pasaron varios días antes de que abandonáramos la zona y varios más antes de que pudiera dormir como es debido. Todo el mundo comentaba lo que Cerberus había transmitido en los últimos segundos. Las imágenes mostraban a una de las criaturas, una especialmente grande, escarbando en la roca, intentando liberarse del derrumbe. Sus fauces parecían extenderse más allá de lo anatómicamente posible, y sus ojos blancos miraban fijamente al objetivo. Incluso a través de la pantalla podía sentir que me miraba el alma. A veces, cuando me despierto por la noche, escucho el silencio de la nave por costumbre, intentando reconocer ese sonido crepitante. Imagino garras raspando el mamparo. Me sorprendo pensando, ¿y si esas criaturas están más arriba? Al fin y al cabo, no conocemos todas las ramificaciones de los túneles, y toda esta zona podría ser una única red que se extendiera durante kilómetros. ¿Quién sabe si podrían encontrar una salida por donde no los esperamos? De vuelta a puerto, me dediqué a redactar informes y a tratar de sistematizar los datos sobre este encuentro sin precedentes. Muchos expertos se mostraban escépticos ante la historia de los depredadores de aguas profundas con una mente colectiva. Las grabaciones del Stingray y el Cerberus se han perdido parcialmente debido a las interferencias, pero lo que queda aún muestra siluetas nebulosas y un sonido entrecortado que produce escalofríos. Oficialmente, estos materiales eran confidenciales y solo se entregaban a un reducido círculo de científicos. Pero decidí dejar al menos este texto, una advertencia para quienes piensan que el abismo está a salvo o conquistado. La fosa de las Marianas no es solo un vertedero de formas de vida incomprensibles, sino un lugar donde somos auténticos extraños. Si pensamos que podemos adentrarnos más y más sin dejar de ser amos, estamos muy equivocados. Todavía tengo pesadillas. Estoy de nuevo en la sala de cámaras. Oigo un golpeteo acompasado. La pantalla se crispa. Una silueta blanca y esos ojos. Un maldito vacío que me mira desde las profundidades. Me despierto con un sudor frío, sabiendo que esto no es solo un sueño. Hemos perturbado la paz de quienes tal vez hayan gobernado aquí durante millones de años. Y no estoy seguro de que un día no decidan acercarse al sol cuando quieran. A la gente le gusta pensar que los terrores de la Tierra terminan en la costa, y que solo peces extraños y calamares gigantes acechan en el abismo. Pero yo sé que las cuevas del fondo de la fosa de las Marianas albergan criaturas ante las que cualquier monstruo, legendario, es un inofensivo cuento de hadas. Salimos, pero no ganamos. Tal vez estas criaturas hace tiempo que nos vencieron por el mero hecho de existir. Nos limitamos a huir despavoridos, abandonando los restos del dron y las grabaciones con ruidos incoherentes. Nadie sabe qué sigue. Dicen que la financiación continuará. Ahora expertos militares se unen a las expediciones, equipando vehículos más pesados y fuertemente armados. La gente quiere tomar el control de cualquier fenómeno submarino. Bueno, buena suerte para ellos. Creo que cualquier torpedo no es nada contra lo que vive en estas profundidades. Si puede romper drones, sacudir barcos e interferir nuestras señales, encontrará formas de evitar las armas. A veces pienso, ¿y si hubiera reconocido la amenaza a tiempo
y hubiera insistido en que dejáramos de bucear? Quizá el Stingray no estaría en el fondo, y la tripulación no viviría con miedo constante. Pero solo soy un cámara. No podía hacer cambiar de opinión a los clientes con su dinero y su ambición. Ahora es demasiado tarde. El secreto se ha desvelado y la gente no parará hasta salirse con la suya. Mientras termino estas líneas, miro el trozo de chapa de Cerberus con profundos arañazos, levantado como prueba. Mis dedos intentan reproducir los símbolos que vi en las paredes, hileras de zigzags y círculos indescifrables, como advertidos por la mano de otra persona. Recuerdo cómo nos rodeaban y, sobre todo, la última visión de aquella gran criatura que no parecía una simple bestia. No tengo pruebas científicas de que fuera una forma de vida inteligente, pero mi instinto me dice que no se limitaban a rechazar a huéspedes no invitados, sino que estaban dejando claro que estábamos invadiendo su territorio. Si los humanos siguen entrando, el resultado podría ser peor que la muerte de un solo dron. No sabemos cuán grande es su colonia, cuáles son sus habilidades y objetivos. En algún lugar de la oscuridad se abre un túnel que conduce a vastas cámaras submarinas, quizás mucho más antiguas de lo que podemos imaginar. Cada vez que pienso en ello, me pongo paranoico. Parece como si ese mismo sonido crepitante volviera a venir de detrás de mí, y empiezo a darme la vuelta, escudriñando en las sombras. Y aunque en el barco o en tierra no hay esa oscuridad aterradora, por dentro no puedo evitar la sensación de que las profundidades siempre están conmigo, que no se pueden cerrar ni olvidar. Mañana deberían enviarme a casa, a la civilización, pero incluso allí, a miles de kilómetros de la fosa de las Marianas, apenas puedo dormir bien. Cuando cierro los ojos, veo un rostro blanco y ciego, y me siento entumecido, como si me hipnotizara. Tal vez mi historia pueda sonar a delirio para algunos. Están en su derecho. Pero si alguna vez te encuentras formando parte de una expedición a estos abismos, más vale que vuelvas sin nada a que te conviertas en alguien que nunca saldrá del abismo. Porque allí, en el fondo, no somos amos, sino solo víctimas, demasiado curiosos para detenernos a tiempo. El abismo nos mira con sus ojos vacíos, y si te quedas demasiado tiempo mirándolos, puede que te devuelva la llamada.